Buenos días. Hoy día nos corresponde entrevistar al senador José García Ruminot. Él pertenece al Partido Renovación Nacional y representa la 9ª región de la Araucanía Sur. Muy buenos días, senador. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar en esta entrevista de la Biblioteca del Congreso Nacional. Senador, estuve mirando sus antecedentes y usted antes de ser senador fue alcalde y diputado. ¿Cuál de estos 3 cargos de elección popular han sido los mejores para usted, digamos, desde el punto de vista personal? Me atrevería a decir que los años que fui alcalde, porque uno tiene la posibilidad de proponerse objetivos de mejoramiento de la calidad de vida de la población y ver concretamente que eso se materializa, se realiza en la construcción de vivienda, en la extensión de las redes públicas de agua potable y alcantarillado, en la construcción de postas rurales, de consultorios urbanos. Creo que la satisfacción de ver que el trabajo de uno tiene una expresión concreta, no solo en obras, sino que en servicios que se le prestan a la ciudadanía, es bien reconfortante. Ahora, dicho eso, yo no menosprecio para nada lo que se hace en la Cámara de Diputados y menos aún lo que se hace en el Senado. En la Cámara de Diputados porque en primer lugar, yo siempre he participado en la Comisión de Hacienda, tanto en la Cámara como en el Senado. Y aparte de tener allí una realización desde el punto de vista profesional, yo soy contador público y auditor, también uno ve que muchas iniciativas de ley se traducen en mejoramiento del bienestar de diferentes grupos de ciudadanos. Por ejemplo, cuando se hacen mejoramientos de remuneraciones, ya sea sectoriales o ya sea para todo el sector público. Por ejemplo, cuando ahora hemos recién concluido una reforma previsional a la que han concurrido todos los sectores políticos y el propio gobierno y se ha despachado por unanimidad y en tiempo récord, lo que va a significar que el 1 de julio se van a comenzar a pagar las primeras pensiones básicas solidarias de 60.000 pesos para las personas mayores de 65 años que se encuentren en el 40% más pobre de nuestra población. Eso también produce mucha satisfacción porque uno sabe finalmente que son beneficios concretos hacia las personas. Lo mismo cuando discutimos la ley de presupuesto. Y en la ley de presupuesto uno sabe que está destinando tanto para educación, tanto para salud, tanto para obras públicas, y luego uno se coordina con las autoridades de la región y sabe cuáles son las obras públicas que se van a hacer en la región, el camino de Tolten-Queule, por mencionar algunos, las becas indígenas, por mencionar otros beneficios que son como bien específicos para la región que yo represento. El número de subsidios habitacionales que se van a otorgar en la región, los kilómetros de pavimentación que se van a hacer en las ciudades, pavimentación de calle. Entonces, también uno finalmente sabe de que lo que está legislando en gran medida es en beneficio directo de la población. Ahora, yo sí lamento que la población tenga tanta desinformación respecto de lo que hace el Parlamento, y por eso los felicito por este tipo de programa, porque nos permite mostrar lo que hacemos y decir cómo lo que hacemos beneficia a la ciudadanía. Si no tuviéramos ley de presupuesto, si no aprobáramos los recursos presupuestarios, los gobiernos regionales no podrían hacer obras, los ministerios no podrían hacer obras en beneficio de la ciudadanía, y la verdad es que la discusión presupuestaria es tremendamente seria, es un trabajo arduo de 60 días en que se revisa no solo ministerio por ministerio, sino que dentro
dentro de cada ministerio los distintos ítems de gasto y por lo tanto sabemos bien cómo se gasta el dinero. Y en la medida que se implemente bien la unidad de asesoría presupuestaria, también vamos a tener un mayor control sobre la ejecución presupuestaria, que creo que es algo que nos está faltando. Se nota que usted está muy a caballo con los problemas de su región, y esto lo ratifica un diario web que se llama Cambio 21, que titula Guerra de Caciques de la Araucanía, y dice que usted corre solo porque ha hecho un muy buen trabajo en su región. Muchas gracias. Cuéntenos algo de eso. Bueno, yo creo que básicamente lo que hacemos es seriedad, responsabilidad, sin demagogia en el trabajo legislativo. Lo que requiere estudiar mucho, estudiar legislación comparada. De hecho, la Biblioteca del Congreso nos apoya mucho cada vez que le pedimos antecedentes, cada vez que le pedimos estudios concretos, cada vez que pedimos legislación comparada y en muchas otras materias. La Biblioteca del Congreso se ha transformado en un elemento esencial para nuestra tarea legislativa. Tal vez valga la pena decir que estar en el Congreso Nacional es un poco volver al colegio. El parlamentario que no llega con las tareas hechas va a sacar mala nota. Y yo digo, llegar con las tareas hechas es simplemente haber leído el proyecto de ley, hacer indicaciones al proyecto de ley y leer además la legislación comparada, ver cómo otros países han solucionado el mismo problema que uno pretende solucionar a través de un proyecto determinado. Pero haciendo esa labor legislativa, luego uno vuelve a su región. En mi caso vuelvo toda la semana. De hecho, nosotros tenemos nuestra residencia, nuestra casa en Temuco. Allí está mi señora, bastante sola porque yo tengo 2 hijas universitarias y una está aquí en la Universidad Federico Santa María y otra en la Universidad Católica de Santiago. Así que se queda solita. Así que a mi señora le toca quedarse sola en Temuco, pero allá es donde nos encontramos todos, donde nos reunimos todos. Nos identificamos mucho con nuestra zona y bueno, yo llego y salgo a recorrer poblaciones en Temuco, reuniones con las juntas de vecinos, lo mismo en Padre Las Casas, lo mismo después en Villarrica, Pucón, Curerrehue, lo mismo en Cunco, en Tolten, en Loncoche, en Curerrehue. Lo mismo en las comunas de la costa, Imperial, Carahue, Saavedra, Teodoro Schmidt, Freire, Piedrufquén y Cholchol. Son hartas comunas. 16 comunas con aproximadamente 500.000 de habitantes. Entonces uno se lo pasa de reunión en reunión y claro, la gente reclama, la gente dice qué tiempo que no lo veo, qué tiempo que no venía a juntarse con nosotros. Y yo en ese sentido quiero aprovechar aquí para dar una explicación. Nosotros somos 38 senadores, a cada uno nos corresponde atender no una, sino que a lo menos 2 y en mi caso 3 comisiones. Una es la Comisión de Hacienda, otra es la Comisión de Economía y otra es la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, y muchas veces reemplazar a algún senador en alguna otra comisión como Vivienda, como Salud, como Trabajo, como Gobierno Interior. Además, el hecho de integrar la Comisión de Hacienda significa de que muchas veces las materias se resuelven en lo que llamamos comisiones unidas, es decir, la Comisión de Vivienda unida con la de Hacienda, la de Trabajo unida con la de Hacienda. Así salió la reforma previsional, por ejemplo. Claro. La Comisión de Educación con la Comisión de Hacienda. Así se aprobó, por ejemplo, el reajuste de la subvención educacional, 15%, general 25% para las escuelas rurales. Así se aprobó la subvención para la educación preferencial. En fin, entonces son comisiones bastante exigentes y bueno, y tenemos que hacer el trabajo en
38 senadores tenemos que hacer el trabajo que hacen 120 diputados en la Cámara de Diputados. Por eso, sin duda, de que los diputados tienen finalmente más tiempo para poder dedicarlo al trabajo en terreno. Los senadores tenemos menos tiempo y como tenemos menos tiempo tenemos que maximizarlo, aprovecharlo al máximo. Y eso es lo que uno hace. Y es muy importante alimentarse de lo que la gente piensa, de lo que la gente opina. ¿Cómo sabemos si las leyes están funcionando bien? ¿Cómo sabemos si los subsidios habitacionales están llegando donde tienen que llegar? ¿Cómo sabemos de las necesidades de obras públicas, de obras de infraestructura? ¿Cómo sabemos de las necesidades de educación técnica, de las necesidades de educación prebásica? A través del contacto con los pobladores, a través del contacto con sus dirigentes y con las más diversas organizaciones de la sociedad. ¿Y cómo es, perdone que lo interrumpa, senador, cómo es su organización allá distrital? ¿Tiene oficina? ¿Cómo lo hace? Sí, bueno, yo tengo oficina en Temuco y también en Padre Las Casas. En el distrito 52 comparto oficinas con el diputado René Manuel García, y en el distrito 51 lamentablemente no tengo diputado, así que además me toca solo atender las necesidades del distrito de la Costa, que además es un distrito que concentra las comunas más pobres, una de ellas la comuna más pobre del país, que es Puerto Saavedra, y varias otras con altísimos índices de vulnerabilidad social, de acuerdo con la última ficha de protección social. Senador, ¿y cuáles son los problemas más urgentes de la región? Nosotros tenemos, yo diría el problema más urgente es educación de calidad. Nosotros tenemos muchas escuelas rurales y también muchas de estas escuelas rurales son unidocentes o bidocentes. Eso significa que tenemos un profesor que hace clase de primero a sexto. ¿Qué hace ese profesor? Toma 2 o 3 niños que están cursando primer año básico y los deja trabajando. Luego toma otros 2 o 3 niños en segundo básico, los deja trabajando. Todo normalmente en una misma sala. 2 o 3 niños de tercero básico, 2 o 3 niños de cuarto básico, 2 niños de quinto básico, 1 niño de sexto básico. Y el pobre profesor tiene que ir haciéndole las asignaturas correspondientes, todas las asignaturas. ¡Qué difícil! A cada uno de esos grupitos de niños. Entonces, obviamente que la calidad de esa educación no es comparable con la de un colegio grande, donde cada asignatura tiene su profesor y el profesor se dedica a esa asignatura y no a otra. Tienen una mucho mayor especialidad y los niños logran profundizar mucho más los contenidos de esa asignatura. Entonces, obviamente, cuando se hace la prueba CINCE, como nosotros tenemos muchas escuelas rurales, en estas condiciones la región sale última en la medición de la prueba CINCE. Y ya eso es un retroceso. Por otro lado, tenemos necesidad de becas. Hay muchos niños que no pueden salir a estudiar a la ciudad más cercana a su enseñanza media porque carecen de los medios. Y allí lo que hay que hacer es más becas indígenas, más becas presidente de la República, más beneficios, más apoyo a los papás para que los papás también entiendan el aporte que significa la educación, entiendan que es la mejor herencia que le puedan dejar a sus hijos y entiendan que es mejor tener a los hijos educando que a los niños ayudándolos en las tareas agrícolas, cosa que también es muy frecuente en mi región. Por eso, si me preguntan cuál es el principal problema, yo diría que es un problema cultural de entender el valor de la educación, entender que la educación es la llave maestra para poder alcanzar mayores niveles de desarrollo, de bienestar, de progreso personal y de progreso familiar. Nosotros tenemos también otros problemas sociales graves, serios, como es por ejemplo el alcoholismo. Tenemos muchas comunas, principalmente rurales, donde los jóvenes a temprana edad se inician en el alcohol.
Por ejemplo, se juntan el día sábado o el día domingo a algo tan sano como a practicar deporte, un partido de fútbol, pero después de ese partido de fútbol vienen primero la cerveza y después de la cerveza se pasa a algún lugar clandestino donde se vende vino y esos jóvenes terminan completamente borrachos. Perdónenme la expresión y la franqueza, pero creo que cuando uno quiere solucionar los problemas de su comunidad tiene que llamarlos por su nombre y enfrentarlos como son. Y bueno, ahí uno cae en un círculo vicioso. El alcohol significa que después no están en condiciones de salir a buscar trabajo. Como no salen a buscar trabajo, no encuentran trabajo. Es difícil además encontrar trabajo. Son jóvenes que terminan, ni siquiera terminan la enseñanza básica, el 8º año básico, menos terminan el 4º año medio, y muy pocos son los que salen y terminan una enseñanza técnica o una enseñanza universitaria. Yo en esto quiero valorar mucho lo que hacen las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas están trabajando intensamente con las comunidades para prevenir principalmente del alcoholismo. Yo diría que el tema de la drogadicción está principalmente radicado en los sectores urbanos, pero en los sectores rurales nuestro problema es el alcoholismo, y junto con el alcoholismo obviamente la violencia intrafamiliar. Golpear a las mujeres, golpear a los hijos, maltratarlos, y eso es algo que tenemos que erradicar de raíz. Tenemos que terminar con esas prácticas. Y repito, yo valoro mucho lo que hace las iglesias evangélicas, por supuesto también lo que hace la iglesia católica. Se han creado unidades en contra de la violencia intrafamiliar, con participación de carabineros, con participación de distintos actores de la sociedad, y todo lo que hagamos por prevenir y terminar con el alcoholismo, terminar con la drogadicción y por supuesto terminar con la violencia intrafamiliar nos va a permitir mejorar considerablemente, sustancialmente las condiciones de vida. Una persona que es liberada del alcohol es una persona que la integramos a la sociedad en su sentido más amplio. Primero comienza a trabajar, genera algunos recursos, aunque sean modestos, pero genera recursos, se valora a sí mismo, empieza a tener otra relación familiar tanto con su esposa como con sus hijos, y comienzan a tener una calidad de vida enteramente distinta, vuelven a ser personas. Y en lo personal, senador, ¿a usted le influye ver, se siente impotente a veces de no poder tener quizás las armas para solucionar más eficazmente estos problemas? Sí, a mí me produce una doble reacción. Por un lado, impotencia, dolor, mucha pena. Y por otro lado, ver que tenemos un aparato del Estado tan grande que aquí entregamos recursos considerables, por ejemplo, al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, al Chile Solidario, al Programa Puente, las pensiones asistenciales de vejez o invalidez, el subsidio único familiar, etcétera, y que muchos de esos programas no llegan a los sectores más apartados, tanto urbanos como rurales. Hay muchas personas que, teniendo derecho a estos beneficios, no los perciben, y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, tenemos el instrumento que es la ley. La ley está financiada porque los recursos están en la ley de presupuesto, pero los organismos encargados de ejecutar y de administrar estos programas no están cumpliendo con su tarea. En el mundo indígena, en el mundo mapuche, tenemos por ejemplo el programa Orígenes, con una cantidad enorme de recursos. Sin embargo, parte importante de esos recursos se quedan en las consultoras, se quedan en unidades administradoras del programa y no llegan realmente a mejorar sustancialmente la calidad de vida de las familias campesinas mapuches. Y eso sí que me da mucha rabia y lo denuncio con mucha fuerza ante la Contraloría General de la República, ante las autoridades de la región, porque yo pienso que no tenemos derecho a mantener en la pobreza a esas familias,
a esas miles de familias sabiendo que los recursos están. Y por otro lado, también me produce mucha indignación en el trato que le da el Estado a los problemas de la región metropolitana versus otras regiones del país. En Santiago ocurre cualquier cosa, una inundación, ocurre un temblor, y el temblor inmediatamente se transforma en terremoto, ocurre un incendio grande y llegan todos los organismos del Estado a ayudar. En regiones como la Araucanía Sur, ocurren estas mismas situaciones, inundaciones todos los inviernos, nevazones todos los inviernos, heladas todos los inviernos, bosques que se queman en pleno verano, y los organismos del Estado en el ámbito de la región son incapaces con sus recursos de atender esos problemas, y la autoridad central simplemente no llega. Y yo creo que Chile es uno solo, y creo que el Estado chileno está en deuda, tiene una deuda enorme con los chilenos que vivimos en regiones, y particularmente con aquellos que al interior de las regiones hacen patria en sus rincones más abandonados. Y yo quiero recordar que tengo comunas como Curarrehue que son comunas fronterizas. Y por ejemplo, la gente que vive en los sectores más cercanos a Argentina y que les resulta más fácil ir a abastecerse a Argentina que al primer pueblo chileno, se sienten más argentinos que chilenos. Y eso finalmente termina siendo una vulnerabilidad para el país, termina siendo una vulnerabilidad para nuestra soberanía. Y el Estado debe preocuparse más de aquellos chilenos que hacen soberanía, de aquellos chilenos que viven en medio de la cordillera, ya sea en la cordillera de la costa, ya sea en la cordillera de los Andes. Tenemos que mejorar sustancialmente su calidad de vida. Tenemos que evitar que ellos expongan su vida y su patrimonio cada vez que hay un fenómeno natural. Y eso hay que hacerlo con mucha prevención y obviamente de manera oportuna. Y lamentablemente eso hoy no se hace. Senador, y mirando hacia adelante, ¿cómo ve usted el futuro de Chile? Yo soy optimista respecto del futuro. Creo que el país, cuando decidió abrir su economía al mundo, nos hace competir con todo el mundo, pero al mismo tiempo nos hace recibir los beneficios de todo el mundo. Lo que ocurre es que hay sectores rezagados de nuestra economía que tenemos que hacer un esfuerzo grande, serio, a través del Ministerio de Economía, a través de la Corfo, para integrarlos al desarrollo, de tal forma que no se nos vayan quedando atrás. Porque si se van quedando atrás, finalmente se transforman en personas contrarias al sistema. Ellos sienten que el sistema les niega las oportunidades, y eso da lugar a que grupos más radicalizados hablen del neoliberalismo, hablen de todo el perjuicio que produce el modelo de economía social de mercado, y nunca se refieran a los beneficios del modelo social de mercado, que por lo demás es el modelo vigente hoy día en todo el mundo. Ese esfuerzo de integración, ese esfuerzo de equidad, ese esfuerzo de que todos nos sintamos parte del proyecto común, es cada día más urgente concretarlo, materializarlo. Y digo que es cada día más urgente porque cada día crecen las opiniones contra el modelo. Y yo creo que el problema no es del modelo, el problema es efectivamente de aquellos sectores que han quedado postergados, que han quedado olvidados, y que el modelo tiene que subirlos al mismo carro. Senador, y para terminar, me gustaría que nos contara cómo ha estado el panorama político aquí en el Congreso con la renuncia de Saldívar y los díscolos independientes hoy día. ¿Ha estado entretenido? Bueno, yo diría en primer lugar que en el Senado se pelea mucho menos de lo que muestran los medios de comunicación. A veces la gente piensa que aquí nos llevamos poco menos que a puñete todo el tiempo. No, aquí hay una relación de respeto mutuo. Yo no diría de amistad,
porque también esa es otra acusación que se hace, dice los políticos terminan todos siendo amigos, terminan tomando café juntos. Efectivamente se produce una convivencia porque uno está todos los días trabajando al lado de una persona que piensa diferente y la convivencia humana es, bueno, preguntarle hola, ¿cómo estás? Y si uno sabe de que ha estado enfermo, interiorizarse por su salud, o si tiene un familiar directo enfermo, ese tipo de convivencia existe, pero siempre en un clima de respeto. Ahora, ¿qué duda cabe de que primero la renuncia del senador Fernando Flores al Partido por la Democracia y luego la de el senador Adolfo Saldívar a la Democracia Cristiana y también la de Carlos Cantero a Renovación Nacional ha cambiado el cuadro político y ha cambiado las mayorías en el Senado? Yo tengo mucho aprecio, mucha admiración por el senador Flores en el sentido de que es una persona que tiene grandes conocimientos. Adolfo Saldívar lo considero un senador muy valiente que ha denunciado con mucha fuerza actos de corrupción al interior del que era hasta hace poco su propio gobierno. Y en el caso del senador Cantero, a pesar de que él renunció a mi partido político, a Renovación Nacional, también tengo por él mucho aprecio porque ha sido un senador que se ha destacado siempre por defender a las regiones. Y a él se ha sumado el senador independiente Carlos Bianchi, que también es un regionalista Nato. Iba a decir fanático, pero a veces el fanatismo no es una buena expresión, pero es un regionalista muy comprometido y muy comprometido con la gente de su zona, un gran aporte. Entonces yo creo que el cambio de las mayorías probablemente va a significar cambios en la mesa del Senado, va a significar cambios en las presidencias de algunas comisiones. Lo que yo espero que no cambie es el indispensable clima de respeto, de armonía y de entendimiento que debe haber en el Senado de la República. El Senado de la República no es un lugar para que cada senador esté en su trinchera. Al contrario, es para cruzar las trincheras y hacer y lograr los grandes acuerdos que el país necesita para su permanente desarrollo económico y para su permanente desarrollo social. El Senado de la República no es la Cámara Política. La Cámara Política en nuestro ordenamiento constitucional es la Cámara de Diputados. Nosotros somos el lugar de los grandes acuerdos y eso no lo debemos perder nunca de vista. Muchas gracias, senador García Ruminot. Gracias a ustedes, ha sido muy grato. Igualmente.